Buenas noches compañeros, mi nombre es Jorge Becerra, pertenezco al grupo 4 de gestión documental de la Universidad del Quindío, modalidad virtual. En este video veremos los aspectos más importantes en el aprendizaje en esta materia y le doy gracias al profesor Jairos por darnos esta oportunidad para sacar un poco el miedo frente a una cámara. Damos inicio entonces a nuestro video, que es la toma 1, video gestión documental, grupo 4, aprendizaje sobre la materia, presentado por Jorge Enrique Becerra Rivera. Como profesional de ciencias de la información, debo administrar responsablemente los documentos que estén bajo mi cargo y que se encuentren en un archivo. Esto quiere decir que debo asumir con responsabilidad todos los documentos que conozca y que maneje y darle un manejo óptimo y con mucha responsabilidad. Durante el video, como ya lo dije anteriormente, veremos todo lo aprendido en la materia de gestión documental y haremos un repaso sobre los pasos más importantes en un proceso de gestión documental, en un programa de gestión documental, y lo daremos a conocer durante este video. Antes de iniciar con la descripción de los pasos y con lo que se hizo en esta materia, hablaremos sobre el Archivo General de la Nación, que es el ente que rige a todos los archivos a nivel nacional, y es una entidad que cumple las funciones de formular, orientar y controlar la política archivística de nuestro país. También coordina el Sistema General de Archivos, el Sistema Nacional de Archivos, y también una de sus funciones es recuperar, conservar y difundir el patrimonio documental del país y el que él tiene en su custodia. Para iniciar esta materia, el profesor Jairo nos hizo una actividad muy interesante, la cual fue bajar la documentación que maneja el Archivo General de la Nación. Allí bajamos las leyes, los circulares, toda la documentación que nos compete como profesionales de ciencias de la información. Esto con el fin de que tuviéramos una biblioteca de recursos digitales de leyes para poder conocerlas, estudiarlas y tenerlas a la mano. Él nos informaba que era importante tenerlas en la USB o manejarlas en algún sitio específico para tener una consulta rápida y no esperar a entrar a la página del archivo, bajarla y de pronto no tenemos acceso en ese momento a ella. Entonces es una actividad muy interesante, la cual nos enriqueció porque ya todos los de los grupos tenemos esta información y la podemos consultar en cualquier momento en nuestros computadores. Un programa de gestión documental es un conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos en una compañía. Esto se hace con el fin de permitir la recuperación y la información de estos y determinar qué tiempo los documentos deben guardarse, eliminarse o conservarse y determinar los que no sirven y asegurar su conservación, definiendo cuáles son más valiosos y aplicando los principios de racionalización y la economía en los documentos. Una ley muy importante que nos rige es la Ley 594 del 2000, la cual define los procesos archivísticos y de gestión documental como un concepto de archivo total en los procesos archivísticos y en el ciclo vital de los documentos. Uno de los pasos importantes de los cuales vamos a hablar en el proceso de gestión documental es la producción, otro es la recepción, otro es la distribución, otro es el trámite, otro es la organización, otro es la consulta y conservación y finalmente la disposición final de los documentos durante todo el proceso. Vamos a ver los pasos de este proceso importante que es el proceso de gestión documental, el cual es la base para nuestro trabajo.
La producción son los documentos generados por instituciones y bajo sus funciones se deben acatar al pie de la letra. Esto lo genera el Archivo General de la Nación o diferentes entes a nivel nacional que sacan leyes o circulares para modificar algunas leyes que tenemos en este momento. Entonces esos documentos son los que nos rigen a nosotros como profesionales en Centro de Información y Documentación y Archivística que estudiamos en la Universidad del Quindío. En la producción de estos documentos se hace una creación y diseño de documentación. Hay medios y técnicas de producción de documentos. También podemos determinar la selección y soportes documentales, determinar tamaños y calidad. En la producción de estos documentos se determinan todos estos pasos, o sea, dependiendo la tipología del documento, dependiendo cómo se genera el documento, en estas especificaciones ellos, los entes, dicen si van a ser CIS, tienen que ser CIS de este tipo, hojas de este tipo, impresas de esta forma, con estos formularios, con estos instructivos, o sea, siguiendo los pasos para que el archivo tenga un buen fin. Después de hacer todo este tipo de producción de documentos, de realizar un estudio de cómo se deben hacer los documentos, de quién genera los documentos y las leyes para nuestra carrera, vamos a hacer una recepción de documentos y estas son las operaciones de verificación y control de una institución que se debe realizar para la admisión de documentos que remiten las entidades o personas naturales o jurídicas a las compañías o entidades a las cuales trabajemos. Entonces es muy importante tener claro el proceso de recepción para no fallar y de pronto omitir un documento que ya llegaba a nuestras manos. En el proceso de recepción identificamos los medios de recepción, como son mensajería externa, hay fax en este momento, tenemos correo tradicional, que es por medio de papel, o correo electrónico, también nos envían comunicaciones por página web u otros medios que pues, no conocemos en este momento, pero que tenemos que ir agregando a la lista para tener consulta y tener una buena recepción de los documentos. Tenemos recibos de documentos, tenemos que hacer una verificación y una confrontación dependiendo de los folios que nos hayan enviado. Si nos enviando una carpeta llena de documentos, tenemos que verificar que estén los folios, estén los documentos que nos están entregando, mirar copias si tenemos, mirar si hay anexos, mirar si hay firmas, y todo esto lo debemos hacer con una constancia de recibo, una constancia de entrega o dependiendo cómo se maneja la compañía. Tenemos que tener un sello para decir si recibimos esto, o tenemos que tener un reloj para marcar la correspondencia, o un radicador, o sea, eso es un programa que se genera y se compra de diferentes compañías que tienen estos sistemas de manejo documental. La distribución de los documentos son actividades pertinentes para garantizar que los documentos que lleguen a nuestro manejo y proceso sean entregados al destinatario de una forma correcta y oportuna. Entonces, cuando lleguen los documentos a nosotros, hacemos unas actividades donde miramos para qué dependencia, para qué persona o para qué institución van los documentos. Y en la distribución de documentos podemos mirar si son externos, para qué dependencia va, si son comunicaciones, o si van para algún buzón, para algún casillero, o para qué dependencia le compete un documento, haciendo una reasignación de los documentos que nos han entregado mal. También podemos hacer un direccionamiento a documentos que fueron entregados pero que no nos competían, y también podemos hacer un barrido de documentos internos en el cual utilizamos una mensajería interna dentro de la compañía para que sean integrados. También hay enrutamiento de documentos dependiendo de la relación de documentos dentro de la compañía que pueden pasar por diferentes dependencias, y eso se hace con los patinadores de las compañías. Tenemos que tener un registro y control para saber quién tiene el documento, quién está en consulta o quién se lleva un documento. Es muy importante tener un control de eso. El trámite es el recorrido que realiza el documento dentro de la compañía. O sea, ya sea una factura, ya sea una hoja de vida, ya sea una remisión, ya sea un contrato.
Ese es el trámite que da el documento dentro de la compañía. O sea, la factura entra, se radica, se manda a contabilidad, se manda luego al archivo y después se hace un proceso de eliminación, de verificación o de conservación dependiendo cómo lo quiera la compañía. Entonces esos son procesos establecidos que el profesional de ciencia de la información establece con la compañía, dándole un soporte y una consultoría para que esos procesos estén bien. En el trámite podemos mirar la recepción del documento, podemos mirar la confrontación y el adicionamiento de la planilla de control o la ruta. También tenemos la identificación del trámite, para qué traer el documento a nuestra compañía, determinar la competencia a quien le podemos integrar documentos, definir los periodos de vigencia, que eso lo hacemos con la compañía también, hacer un análisis de la información que nos está llegando, hacer una proyección también de respuesta, o sea, si nos dicen, no, este documento necesito que me lo devuelvan en 3 días, hacer una proyección de respuestas dependiendo del requerimiento del cliente, y también haciendo trámites de producción de documentos que ya culminan el proceso dentro de la compañía o trámite. Entonces es muy importante hacer ese trámite y el manejo documental cuando ya no se usan los documentos. Después de hacer el trámite viene la organización, que es un proceso orientado a la clasificación y a la ordenación de los documentos dependiendo de su tipología o dependiendo de quién nos haya hecho llegar. Eso lo organizamos en la compañía de acuerdo a los procesos que hayamos tenido, a la valoración que hayamos tenido, y lo hacemos en sitios adecuados, no en cajas botadas en el piso donde puedan mojarse, donde puedan dañarse. Entonces tiene que haber un sitio adecuado para hacer esta organización. La organización documental es muy importante. Debemos identificar las unidades administrativas y funcionales donde vamos a dejar guardado nuestro archivo. También tenemos que hacer una aplicación de las tablas de retención y evaluación documental, que estas nos sirven para determinar qué rotación tienen los documentos y qué valoración tienen los documentos dentro de una compañía. Podemos hacer una conformación de series o subseries dependiendo la organización que tengamos. Podemos hacer un control de tratamiento de los documentos y la organización de los documentos, y también determinamos los sistemas de ordenamiento de los documentos dentro de la compañía, cómo los vamos a archivar. Eso dentro de la organización documental, un proceso de gestión documental para un archivo. Luego viene uno de los procesos, después de tener la organización de los documentos, vienen los procesos de consulta. Los procesos de consulta son accesos a diferentes documentos por personas o grupos en nuestro acervo documental o archivo documental, con el fin de conocer la información que contienen esos documentos o que nosotros manejamos. Obviamente no daremos a conocer todos los documentos dependiendo de la tipología, dependiendo de la información que se maneje, no se conocen los documentos a todas las personas. En la consulta hay una formulación de consulta. ¿Para qué quiere usted consultar los documentos? Determinar la necesidad y la precisión de la consulta. La competencia de la consulta, ya lo habíamos dicho, que es no a todas las personas se le pueden dar los documentos que manejamos. Las condiciones de acceso, o sea, las condiciones de acceso en la sala, en un lugar adecuado para que el documento no vaya a sufrir. Tenemos que tener un reglamento de consulta, tener una estrategia de búsqueda, tener expedientes disponibles de acuerdo a la necesidad del usuario. Tenemos que tener la ubicación de los documentos, no esperar a que el documento lo voy a buscar, que no lo encontramos. Entonces estar muy organizados en el archivo para poder hacer ese proceso. Como en las bibliotecas también tenemos atención y servicio a usuario, entonces tenemos que tener un sistema de búsqueda bueno para que no vayamos a represar el sistema de préstamo y consulta. También tenemos que tener un sistema de registro y control, que es muy importante para que no se les vaya a perder un documento y después incurramos en alguna falta por no tener el documento a la mano. Y implementar un control manual, ya sea en un libro o por medios magnéticos, donde determinemos a quién le tenemos prestado el documento. Luego vamos a hacer un proceso de conservación,
que son las medidas preventivas y correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos en un archivo. Este proceso se hace de acuerdo a una valoración a la producción de documentos que hizo el Archivo General de la Nación, donde indicaban unos parámetros de conservación a los diferentes documentos, donde tenemos que tener un archivo resguardado de humedad, resguardado de calor, resguardado del polvo, porque hay algunos documentos que por su antigüedad no pueden estar a la intemperie, entonces tenemos que tener unos medios de conservación necesarios de acuerdo a los documentos que manejemos. Tenemos que hacer un diagnóstico inicial a los documentos, tenemos que hacer una sensibilización, toma de conciencia a los usuarios de estos documentos, tenemos que también tener una prevención y atención de desastres, porque no podemos tener un archivo a la intemperie, entonces tenemos que prever cualquier tipo de desastre que pueda suceder. Tenemos que hacer una inspección y mantenimiento de las instalaciones, o sea, si tenemos un archivo, mantenerlo organizado, mantenerlo en óptimas condiciones para hacer préstamo de documentos. Tenemos que tener control de plagas y en la conservación de documentos, porque los roedores les gusta roer el papel. Tenemos que tener un apoyo documental y para el manejo de correspondencia. Tenemos que tener un apoyo en reproducción de documentos, o sea, en papel, en medios magnéticos, en la nube, que ahora se venden espacio en la nube para tener los documentos guardados. Establecer medidas preventivas para no dañar los documentos y asegurar soportes en diferentes medios, las cintas magnéticas, DVDs, copias físicas, asegurarnos que nuestro archivo esté seguro por todas las formas, dado por un siniestro, dado por un accidente, dado porque lo prestamos y no lo devolvieron, entonces asegurar que nunca nos vaya a faltar el documento que prestamos para que alguna otra persona pueda tener acceso a él. O sea, si pronto prestamos un libro, tener un libro de reserva o un libro de reserva. Entonces es muy importante tener eso. Llegamos a la disposición final del documento, que se hace mediante la valoración de la documentación, dependiendo el ciclo vital que tengamos de los documentos, y esto se hace con las tablas de retención documental y tablas de valoración documental, con miras a conservación total, eliminación, selección y o reproducción. O sea, así lo miramos con la compañía o el ente en el que estamos trabajando. Estas tablas de valoración y retención se hacen de acuerdo a los procesos que tenga la compañía y con ellos se levantan estas tablas. No son aplicables de una empresa a otra, no. Por cada compañía es una tabla, porque no podemos aplicarla a la fábrica de empanadas o a la fábrica de hamburguesas o a la papelería de la esquina. Son por cada compañía, una empresa, una tabla de valoración y una tabla de retención por los procesos que se manejan, que son diferentes por las compañías. En la disposición final de documentos hay conservación, que podemos determinar de acuerdo a la valoración documental, y también para determinar qué tipo de uso se le va a los documentos. Entonces es muy importante eso, la eliminación, que ya como lo miramos es de acuerdo a las tablas de valoración o al comité de archivo, donde determina por medio de acta si se elimina o se deja en conservación total los documentos que tengamos. También podemos hacer una microfilmación, que determina la metodología del trabajo y el plan de trabajo, cómo se va a microfilmar, los fines de la utilización de la técnica, o sea, por qué se va a hacer esa técnica de microfilmación, y hacer un control de calidad durante todo el proceso para evitar que algunos documentos queden borrosos o no suban bien a la microfilmación. También hay una digitalización, donde determinamos la metodología y el plan de trabajo también, definir la calidad de la digitalización y hacer un control durante el proceso, porque muchas veces los procesos son diferentes en las compañías y podemos reemplazar o borrar archivos en la nube, en un servidor. Entonces, hacer muchas pruebas antes de hacer este proceso. Como les decía, en este video evidenciamos los pasos que se hacen en un proceso de gestión documental para generar confianza a nuestros empleadores. Debemos aplicar este proceso
al pie de la letra de acuerdo a las leyes que nos rigen para prestar un buen servicio. Los 8 pasos son vitales, o sea, son bien estructurados. Encontramos información en la web donde podemos conocer más acerca de ellos, conocer más acerca de las leyes y utilizar las herramientas tecnológicas. O sea, esto va creciendo y va mirando, entonces vamos conociendo más sobre este proceso de gestión documental. Les agradezco mucho por mirar mi video, por comentarlo, y al profesor Jairo nuevamente muchas gracias por darnos la oportunidad de perder el miedo frente a una cámara y conocer ese proceso, aplicarlo, y lo mejor es tener una biblioteca de recursos con todas las leyes ya. Les agradezco mucho, que tengan muy buena noche y hasta luego.